El Silúrico comienza hace 443,8 millones de años, con un clima frío y seco debido a la glaciación irnantiense. El nombre de este periodo proviene de una tribu galesa, los silures. En esta época existen dos continentes, Gondwana y la amalgación de Laurentia, Siberia y Báltica, llamada Laurusia. Gondwana se sitúa en el polo sur, sobre el que se extiende un gran glaciar de polo, sin cubrirlo totalmente. Es como si a nuestra Antártida se le juntara África, Sudamérica, Asia y Australia, y solo un área como la actual Antártida estuviera cubierta de hielo. El resto de la Tierra tendría un clima, como el de la estepa siberiana, frío y seco, mientras el otro continente estaría en el Ecuador. Hay que recordar que hasta el momento no hay vida en tierra firme. El nivel del mar en este periodo es de 300 metros sobre el actual, y entre 6 y 8 grados de media por encima de la temperatura de nuestros días, lo que se traduce en grandes extensiones de tierra anegadas por el agua, siendo poco profunda, pero muchísima su amplitud, un lugar ideal para la vida. Tras la gran extinción del final del Ordovícico, la fauna invertebrada que se recupera con mayor rapidez son todos aquellos organismos con conchas o corazas, ya que son menos vulnerables a la predación ejercida por los vertebrados, los peces. Algunos de los organismos más característicos de esta época son los bivalvos, gasterópodos, nautiloideos, crinoideos, trilobites, euriptéridos y comunidades de coralestroma. Los bivalvos más característicos son los padres de los que hoy en día nos alimentamos: Heteroconchia, Pteridimorphia, Pectinida, entre otros. Los gasterópodos que pueblan los océanos son los Patellogastrópoda, Betigastropoda y Neritidiforma, principalmente, es decir, lapas, caracoles de mar, caracolas u orejas de mar, organismos con una sola concha. Dentro de los nautiloideos encontramos Actinocerida, Tarpicerida y Ortoceratoidea, de los que evolucionarán los pulpos y calamares modernos. El único superviviente de esta época es el Nautilus belauensis, un auténtico fósil viviente. Los crinoideos, de los que ya hemos hablado en vídeos anteriores, siguen formando una parte importante de los fondos oceánicos más profundos. Los trilobites que dominan los fondos arenosos son los dalmanites, calimedme y exayaspis. Junto a estos, como grandes praderas en las que vivían el resto de organismos, existían comunidades estromatopórida, grandes esponjas y corales tabulados. Los euriptéridos, o también conocidos como escorpiones de mar, necesitan ser explicados, ya que fueron los artrópodos más grandes de todos los tiempos, llegando a algunas especies como Haekelopterus a medir 2,5 metros, siendo un competidor directo para los vertebrados durante este periodo, aunque también es cierto que la mayoría de las especies no llegaban a sobrepasar los 20 centímetros. Este animal es hermano de los arácnidos. Tenía 4 patas, por lo general, aunque también podía tener pinzas o antenas, con una gran cabeza y un tórax parecido al de un escorpión moderno, que usaba para impulsarse y nadar. Algunas especies tenían un aguijón en su extremo que usaban para cazar. Se desconoce si tenía veneno. Eran grandes cazadores, aunque con una vista pésima. Los vertebrados. Los agnatos, peces y mandíbulas siguen siendo las especies más comunes, aunque en este periodo surgen los placodermos y acantodios. Los placodermos, o piel de placas, son los primitivos vertebrados con mandíbulas. Como su nombre indica, se caracterizaban por la presencia de una o más placas óseas en la parte anterior de su cuerpo. Algunos tenían hasta una protección que rodeaba los ojos. Sus dientes eran parte de las placas óseas. Su tamaño normal rondaba los 15 centímetros, aunque existen ejemplares devónicos de hasta 9 metros. La orden más importante durante este periodo son los Antiarchi, midiendo sobre 25 centímetros, aunque podían llegar al metro. Vivían en los fondos oceánicos alimentándose de la materia orgánica presente en el barro. Los acantodios o tiburones espinosos son una clase extinta con el cuerpo provisto de pequeñas escamas imbricadas de hueso y dentina, con no más de 20 centímetros de longitud. Son considerados como los primeros en poseer dientes, aunque los que carecían de estos poseían grandes bocas filtradoras. Todos ellos tenían grandísimos ojos, lo que sugiere que vivían en aguas bastante profundas. Otra característica llamativa son sus espinas de defensa en diferentes puntos de sus cuerpos. Este grupo es un poco misterioso, ya que posee características comunes con los peces óseos y cartilaginiosos, por lo que podrían ser precursores de estos. Las especies más significativas fueron los climatiformes y los isnacantiformes. En el Silúrico superior surgen los sarcopterigios, o peces de aletas lobuladas. Estos son los primeros en presentar un esqueleto osificado y son los precursores de los tetrápodos, nuestros antepasados.
Actualmente solo existen 8 especies, algunas con más de 400 millones de años de antigüedad, como el celacanto, un auténtico fósil viviente. Lo realmente curioso de estos peces es la disposición de sus aletas, característica a futuro muy importante. El tamaño de estos peces podía variar desde centimétrica hasta los 7 metros en los mayores ejemplares, con pesos mayores a media tonelada. Posiblemente dominaron los mares compitiendo con los escorpiones de mar hasta la llegada de los peces óseos y los peces cartilaginosos, también conocidos como los tiburones. Realmente, el avance que se produce en este momento es la formación de una mandíbula ósea con o sin dientes, lo que permite cazar a otros individuos con más facilidad. Hay varias hipótesis acerca del origen de esta revolución, pero salvando los matices, todo apunta a que parte de los arcos branquiales se acabarían convirtiendo en la mandíbula. En el plano terrestre, las plantas briófitas son las primeras en conquistar el continente, siendo descendientes de las algas verdes de agua dulce. Seguramente, este proceso evolutivo ocurrió en un lago que se secaba en verano y tenía agua el resto del año, por lo que algunas especies de algas verdes, repitiendo este proceso durante millones de años, acabarían por sobrevivir largos periodos sin agua y acabando por adaptarse a pasar largos periodos sin esta. Gracias a este proceso u otro similar surgieron las plantas hepáticas, pequeñas plantas de no más de 10 centímetros de largo con aspecto irregular. Estas plantas se reproducían con esporas, aún no existían semillas ni tampoco flores. Las briófitas son plantas que necesitan humedad para sobrevivir y no poseen tallos, raíz u hojas. Sí, elementos similares, pero con muy poca diferenciación unos de otros. Tampoco poseen vasos conductores ni tejidos, sus estructuras son muy primitivas. Dentro de este grupo también se encuentran los musgos, que aparecen en el siguiente periodo. Hablaremos de ellos más tarde, junto con los antoceros. Los antoceros son un grupo de plantas muy primitivas, poco conocidas, ya que debido a su delicadeza no se conservan casi fósiles. Se cree que aparecieron con las plantas hepáticas y tienen un antepasado común, aunque otra hipótesis sugiere que surgieron por su cuenta de una forma similar a las hepáticas. Esto realmente es un auténtico misterio. La colonización de la Tierra está comenzando. Cada vez la atmósfera es más rica en oxígeno y pronto permitirá que pequeños organismos den el gran paso de salir del medio acuático, mientras en los mares nuestros ancestros compiten con los escorpiones de mar por sobrevivir. Al mismo tiempo, los peces cada vez se diversifican más. En el próximo capítulo veremos cómo evolucionan las plantas, los primeros invertebrados salen del agua y surgen los anfibios para conquistar la tierra firme. Hasta luego.